Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Café Inmobiliario. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe Ana María López, broker owner de RE/MAX Conecta, quizá la oficina con más agentes en Colombia. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenos días para todos. Y propusimos un tema bastante interesante que se llama cómo impulsar el negocio, cómo crecer por medio de algo que dentro de RE/MAX llamamos el programa de desarrollo de agentes. Entonces, no sé si me quieras contar algo de qué se trata este plan de desarrollo de agentes. Claro, bueno, lo primero sería explicar qué significa este plan y es, yo se lo explico a la gente de la siguiente manera. Yo creo que hoy en día uno puede aprender a hacer muchísimas cosas, por ejemplo, por YouTube. Uno puede aprender a cocinar, uno puede aprender a correr, hay todas las teorías de cómo prepararse, qué hacer cada día. Obviamente sobre ser agente inmobiliario hay 1000 videos y 1000 cosas en internet, libros, podcasts, de todo. Pero yo creo que la diferencia con el plan de desarrollo de agentes es como ese acompañamiento continuo que le da el broker. Y es lo que yo digo, no es lo mismo que un corredor vea videos de cómo correr a que salga a entrenar y con un coach que le esté diciendo cómo puede acortar ese camino, cómo lo puede hacer mejor. Me encanta lo que dices porque sí, evidentemente yo veo a nivel personal una tendencia de intentar primero hacerlo de forma independiente. Okay. Y es cierto, uno puede actuar como agente inmobiliario de forma independiente, pero creo que un emprendimiento como el negocio inmobiliario, en nuestro concepto, cualquier agente inmobiliario es un empresario independiente, ya sea que pertenezca a una oficina y según su tipo de contratación que varía, o lo haga desde su casa como muchos. Creo que requiere de un coach y quizás no solo un agente inmobiliario, cada vez más donde las personas se van especializando, se va requiriendo de ese coach. Yo personalmente uso coaches y de hecho los cambio cada año, cada 2 años. Okay. Y me dan una perspectiva de vida diferente porque es que si no uno se vuelve como una mulita. Y a lo que voy con todo esto es precisamente ese valor agregado que da el tener a alguien haciéndote un seguimiento a tu plan, más en un negocio como este que los tiempos son largos. Sí. Pues sin duda una venta en el mejor de los casos se termina cerrando en 60, 70 días, porque hay desembolsos, salvo que sea algo de contado, igual registro se demora. Entonces pasa eso. Cuéntame la experiencia tuya un poco cuando te llega alguien que ya ha sido agente independiente, okay. si interpretan esa diferencia y si se apalancan verdaderamente. Por supuesto, mira que considero que es el agente más difícil de convencer de ingresar, como que yo ya lo estaba haciendo solo, cualquier ingreso es todo para mí, no tengo que pagar una infraestructura, no, nada, o sea, todo es para mí. Pero una vez entran, sienten como la diferencia es radical. Yo he tenido agentes que llevan poquito intentándolo solos, he tenido agentes que llevan 25 años haciéndolo solos y luego entran a RE/MAX, y he tenido agentes que, por supuesto, que nunca lo han intentado y entran de ceros. Y todos encuentran un gran valor y un gran diferenciador al unirse a una oficina como RE/MAX. Y es que lo que dices es esa reticencia de ¿por qué voy a ceder parte de mi ingreso a alguien? Pero si pensamos eso al final va en contra del verdadero propósito y es ¿cómo gano más? Porque claro. Es que yo puedo ganar más si voy a ganar un porcentaje un poquito menor, que tampoco es mucho, es un poquito menor sobre muchas más ventas que si gano el 100% de menos ventas. Claro, porque yo creo que algo que se logra en RE/MAX es la frecuencia, es esa constancia. Entonces, es la diferencia entre hacer
un negocio trimestral o hacer un negocio cada mes o un negocio cada semana, depende del momento en el que ya vaya evolucionando la gente, pero esa constancia, entonces, ¿yo qué prefiero? Yo prefiero ganarme el todo de un negocio cada 3 meses o prefiero partir la torta un poco, compartir con la red, y hacer negocios todas las semanas. pero estar todas las semanas, claro, porque eso me posiciona entre mis clientes, me mantiene activo, bueno, una cantidad de cosas y creo que en eso el coach juega un papel muy, muy importante, como en no dejar, como decía el otro día una broker, no dejar de pedalear la bicicleta porque es que si dejo de pedalear me caigo. Bueno, pues quiero primero conversar sobre lo que es el plan de desarrollo de agente a nivel general dentro de RE/MAX y ya pasamos ahorita y que nos cuentes tú el toque secreto de RE/MAX Conecta. Entonces, un plan de desarrollo de agentes consta de 3 etapas, decimos nosotros: consultoría, guía en entrenamiento y seguimiento a meta. La etapa de consultoría es contar con un coach, con alguien que tiene experiencia, no necesariamente en la comercialización de inmuebles, pero sí liderando agentes inmobiliarios. Entonces, esta persona recibe tanta información de tantos agentes inmobiliarios que descubre dónde hay buenas prácticas y qué funciona y qué no funciona. Cuéntame un poco de la consultoría dentro de RE/MAX Conecta. Bueno, hablando un poco también de esa frecuencia y también de esa estadística que tú dices, como entre más recibo, más puedo aportar y más puedo medir qué funciona y qué no funciona. Nosotros en RE/MAX Conecta nos reunimos con nuestro equipo de agentes una vez a la semana, todas las semanas. Y eso es sagrado, y es sagrado para mí. Es como, me invitan a lo que sea y espero el martes tengo que estar en mi oficina en Bogotá. Entonces, esa frecuencia de todos los martes donde hay una rueda de negocios, donde todos cuentan, mire, esto me está funcionando, tuve este problema, tuve este reto, tuve este logro. Siempre tenemos un tema para que me gusta que los agentes salgan de esa reunión y digan, me llevé algo, aprendí algo estructurado y planeado. Y adicionalmente, los agentes que están en entrenamiento durante este plan, duran 3 meses en que adicionalmente nos reunimos todos los jueves, 2 horas presencialmente de 10 a 12 del día en la oficina. Entonces, en esa misma idea de estar entrenando, de ir midiendo qué va pasando y que no se alcance a enfriar la cosa, nos vemos martes, jueves, martes, jueves, martes, jueves. Pues como muchos lo saben, pero no falta recalcarlo, lo chévere de este plan de desarrollo es que paralelamente te vas entrenando y vas trabajando. Entonces, tú puedes llevar un mes y ya estar cerrando negocios, pero el plan dura en sí 3 meses no es como, de mucho acompañamiento. No es como ir a una universidad donde solo estudio, y después, pero no pongo en práctica. Aquí se hacen las dos cosas en simultáneo. Y creo que el mundo va hacia allá finalmente. Leía un artículo la semana pasada, creo que fue, o en Semana Santa en vacaciones, donde hay un estudio interesante que en Estados Unidos cada vez se exigen menos los títulos universitarios para conseguir empleo y más la experiencia y la práctica. Entonces, me parece un excelente camino para quienes amamos el negocio inmobiliario, algo como RE/MAX o RE/MAX Conecta, donde yo me puedo afiliar y voy aprendiendo y a la vez voy desarrollando el negocio y ganando práctica. Total. Además, puedes oír mucha teoría y te lo pueden decir muchas personas con muchas voces diferentes y a medida que lo vas viviendo, bueno, como la mayoría del tema profesional, a medida que lo vas viviendo es que realmente te vas profesionalizando. También he notado que en esta etapa de consultoría el broker guía mucho a la gente en trazar un plan de negocio finalmente, donde hay un plan financiero, un plan operacional, un plan de marketing, el organizacional, digamos, viene más adelante, que de tal manera que le permite a la gente enfocarse en acciones determinadas y en cómo medir que las acciones sí estén dando frutos. Y no esperar a que entre una comisión, que es lo que hace uno de independiente y pues sufre muchísimo, y por eso es que más del 90% de los independientes terminan abandonando el negocio después de 1 o 2 años. ¿Vale? Entonces, pongamos la imagen del plan de Conecta, por favor, y cuéntanos un poco de esos módulos y de qué se trata. Bueno, acá muy en resumidas cuentas, porque obviamente cada sesión y cada reunión tiene una cantidad de información, pero lo hemos dividido en 3 módulos.
digamos, como les comentaba, son 3 meses, entonces un módulo por mes, en el cual tratamos de conocer mucho. Lo primero es conocer mucho a la gente, qué lo mueve, qué lo motiva, cuál es su entorno familiar, bueno, conocer la persona es súper importante. Es un negocio de personas, no de ladrillos. Total. Entonces, es importante conocerla y que la persona se conozca, porque es que muchos no nos conocemos. Claro, hay que poner sobre la mesa todo eso, porque el plan el plan de negocios de cada uno de los agentes es diferente y completamente personalizado. Entonces, primero es conocer a nuestro agente, luego con ellos definir un plan de negocios y saber bien cuál es el mercado que va a trabajar para que pueda ser especialista en ese mercado. Ahí también te interrumpo y qué pena. Dale, no, todo lo que quieras. Muchas veces cuando alguien pregunta por RE/MAX, yo lo digo desde mi cargo de director regional, me dicen, ¿y cuánto llego a ganar? Y a mí me gusta decir, y eso va aquí de este plan de negocio, y es, nosotros invitamos a alguien, le ofrecemos la oportunidad a alguien de desarrollar un negocio que le produzca lo que necesita. El broker lo va a guiar para llegar allá. Ahora, y para aterrizarlo en caso de que esté soñando mucho y basado en estadísticas y datos, decir, podemos lograr esto, pero la meta es que la persona produzca lo que sueña o lo que necesita producir. Claro, y por eso es tan importante partir de conocer muy bien cuál es el contexto de cada persona, porque tiene mucho que ver con las horas que le puedes dedicar y con las ganas que tienes de meterte en esto. Y es que ahí sí, como dicen, el cielo es el límite. Tú puedes ser tan productivo como quieras, pero vas a tener que invertir la mayor cantidad de tiempo. Entonces, si yo estoy en un momento de mi vida en que tengo una hija chiquitica, que no puedo estar full time, necesito, no sé, siempre a las 6 de la tarde estar en mi casa, acostándole y demás, por poner cualquier ejemplo, pues obviamente tienes que entender que es directamente proporcional las horas que le dedicas con el monto de los ingresos. Tal cual. Porque pues plata fácil no es, hay que trabajar mucho. Entonces empezamos por esa parte. Conocernos y poder definir cuál, y a partir de eso nace cuál es la estrategia de prospección que yo voy a implementar. Porque parte en la guía del entrenamiento les vas indicando cuáles son los pasos uno a uno, que se requieren para acompañar a alguien en la venta o compra de un inmueble. Claro. ¿Vale? Por eso te decía que nos vemos martes y jueves, pero ahí siempre hay tareas que debe ir haciendo uno para que esto realmente evolucione. Sí. Mario nos comenta, cada agente debería como un nicho dentro de cada oficina. Según te entiendo, cada agente debe tener un mercado y un nicho de mercado. Completamente de acuerdo, Mario, y creo que eso debe ser algo muy claro para los agentes. Esa ansiedad que se le genera a la gente independiente o al que no ha tenido una guía de atender cuánto inmueble le llega o cuánto comprador le llega en diferentes mercados, finalmente lo que hace es distraerlo, lo que baja su producción, ¿no? Es lo que la experiencia nos ha enseñado. Claro, además si vas por todos lados es como resetearte cada vez. Y no agregas valor a fondo y todo eso. Vale, hablas de presentación de cita, etcétera, etcétera. Sí, entonces toda esta parte es prospección y entonces como prospecto empiezo a tener citas y entonces me salen las objeciones, Ana María me dijeron eso, yo no sabía qué responder. Entonces todo ese proceso de manejo de citas. Sí, digamos que sí hay trucos que se ganan con la experiencia, no son secretos. Yo a veces veo en Instagram como venden 7 días lo que se vende en 7 meses. Creo que no pasa, creo que si fuera así de fácil, pues todo el mundo entraría al negocio. Evidentemente no es así de fácil, pero sí hay, digamos, ciertos trucos, hay ciertos lenguajes, ciertas prácticas que se van aprendiendo con la práctica y que además se van adaptando en el tiempo. Cuéntanos ahora del módulo 2. Bueno, luego ya entramos un poquito en temas, por decirlo así, un poquito más técnicos, y empieza la ansiedad de logré traer mis primeros inmuebles ya con contrato firmado, todo listo, listado en la plataforma. ¿Y ahora qué hago para Y la broker me los aceptó. Sí, ya la broker me dijo que todos los papeles están en norma, que el cliente realmente quiere vender. Entonces empezamos en una parte muy importante que es
ver cuál va a ser el plan de mercadeo, y todos los agentes deben tener para sus propiedades un plan de mercadeo. Lo chévere es que cuando me especializo en un mercado, el mismo plan de mercadeo me puede servir para varias propiedades. Si estoy o sea, no es lo mismo un plan de mercadeo para un apartamento residencial, para una oficina, para una bodega, no es lo mismo un plan de mercadeo para un apartamento, no sé, en Colina Campestre y uno en Salitre. Seguramente las personas a quienes tengo que llegar pues van a ser diferentes. Entonces eso es también lo bueno, optimizar enfocándose en un mercado, pero hay que tener un plan de mercadeo y hay que hacerle un muy buen análisis comparativo de mercado, que es definir el precio correcto, como siempre digo, no de lo que cuesta la propiedad, eso lo puede sacar un perito evaluador, es de lo que está dispuesto a pagar el mercado en este momento para que esa propiedad se venda. Y el precio correcto con el que se debe listar el mercado. Al final el precio correcto nadie lo va a adivinar porque lo va a poner el mercado en el momento del cierre, de la transacción. Del cierre. Entonces es el precio en el que debemos salir para atraer la mayoría de compradores. Exactamente. Y siempre lo resumo así, las propiedades, y lo decimos mucho así en RE/MAX, las propiedades se venden gracias a dos razones: que tengan una exposición correcta, un plan de mercadeo, y que tengan el precio correcto en el análisis comparativo de mercado. Y ahí empezar a hacer marketing para poder mover la propiedad. Entonces, y bueno, rematando esto, ahí cuando dice marketing personal, también trabajamos mucho eso, y yo le digo a los agentes, tienes que posicionarte tú, tu marca personal, para que la gente te busque. Finalmente, si todos tus recursos, todos tus esfuerzos y todo tu tiempo está 100% enfocado a una propiedad, la propiedad viene y va. Entonces, tus recursos y tus esfuerzos tienen que estar enfocados en posicionarte a ti mismo, marketing personal. Y partamos, para quienes nos están escuchando por primera vez, en que creemos que el negocio inmobiliario, en RE/MAX, creemos que el negocio inmobiliario es un negocio relacional y no un negocio de promoción de inmuebles. Por supuesto. Acompañamos a las personas en un proceso de vida que es la compra o la venta de un inmueble. Los asesoramos y les gerenciamos dicho negocio. Entonces es algo más de relaciones que de promoción. Por supuesto. Y eso hace además, no sé si esto ya lo he hablado en algún café, pero que el precio no sea estándar. Entonces, lo que te ofrece, el precio que te puede lograr un agente de RE/MAX puede ser diferente al precio que puede lograr el propietario que vende directamente, por esas mismas condiciones como se promueve y cómo se acompaña el proceso. Vale, ¿y el módulo 3? Bueno, y luego en el módulo 3, digamos que hasta este punto, cada una de las sesiones está acompañada de entender cuáles son los beneficios y las herramientas o las herramientas que tenemos en RE/MAX para poder hacer este paso a paso de todo, de la prospección, del plan de mercadeo, del análisis comparativo de mercado, todo a través de la tecnología y de las herramientas y el capital humano que tenemos en RE/MAX. Entonces, en el módulo 3 es un poquito cómo le comunicas a tu cliente, porque es un tema de comunicación, cómo le comunicas a tu cliente todo lo que estás haciendo, porque es un tema de ser y parecer. A medida que tú comunicas todo lo que haces, también prospectas nuevos clientes. Entonces hablamos un poquito de esto, es el informe, el reporte de gestión que le pasamos a nuestros clientes. Cada vez que nosotros captamos una propiedad, nos comprometemos con nuestro cliente a darle un informe cada determinado tiempo, por ejemplo, un informe mensual. Entonces, aquí como ya llevamos 2 meses de formación, revisamos que sí se estén mandando los reportes de gestión. Hablamos mucho del manejo de cierres, porque ya a estas alturas pues empiezan a haber ofertas por las propiedades que ya hemos captado. Y lo último que estamos manejando en RE/MAX Conecta es el trabajo con compradores, que hablábamos contigo, que yo lo dejo al final porque es que considero que desenfoca a la gente. Estamos en un mercado en el que yo sé que vamos para allá, pero la cultura colombiana todavía está mucho más en la fidelización del cliente propietario. Sí, hay desconocimiento, considero, todavía de parte del comprador del valor agregado que le da un agente inmobiliario a él como comprador. Y curiosamente, varias cosas que han pasado, especialmente en el mercado de Estados Unidos recientemente, están ahora trayendo unos cambios que seguramente impactarán también en nuestro país, donde se va a resaltar más esta figura de acompañar a alguien en la compra de un inmueble. Y ojalá
todos los agentes inmobiliarios que nos oigan, estudien sobre esto, se preparen, porque creo que viene un cambio en ese aspecto en los próximos meses, años o meses. Y como bien dices tú, es desconocimiento. A veces, no sé, puede que llamen a la gente por una propiedad y si esa propiedad no sirve, como que hasta ahí llega la gestión. Es un poquito que se nos vuelva un hábito ofrecer nuestro servicio para el cliente comprador, poderle ofrecer una cantidad de asesorías en ese proceso y que él sepa que cualquier otro inmueble que vea, no sé, en un aviso de ventana en la calle, me puede simplemente mandar la foto y yo voy a hacer la gestión de llamar y le voy a hacer la asesoría si la propiedad está en precios, si los documentos están en orden y todo el acompañamiento que implica una compra-venta. Es finalmente lograr ese objetivo que tiene tanto el vendedor como el comprador, que es lograr una transacción a satisfacción en un menor tiempo, con un mayor beneficio financiero para parte y parte y con el menor número de inconvenientes posible. Entonces, ahí entra un agente inmobiliario sin duda, en mi opinión, a apalancar a un comprador quien finalmente pues terminará pagando menos dinero en menos tiempo y con menos inconvenientes. Sobre todo la parte de los inconvenientes, ¿no? Sí. Porque es que la gente te ayuda a filtrar, por ejemplo, a veces los clientes compradores se desgastan mucho y uno encuentra clientes que han visto 30 propiedades y que ya ni se acuerdan de la eso primera, tiene mucho costo, ya están como, eso tiene mucho costo, hasta emocional. Sí. Entonces, uno puede filtrar, yo digo, me gusta este ejemplo y es decir, pregúntenle primero cuál es su lista al niño Dios. Entonces, sí, ¿qué es todo lo que quisieran? Luego, ¿cuáles son los no negociables? Y uno como agente, hacer un perfecto como ponderado de esto y decir, estas 5 propiedades, vamos a ver estas 3 propiedades que son las que porque más... es que el inmueble perfecto no existe. No existe. Pero uno sí con ese proceso muchas veces logra aterrizar, porque a veces el cliente... pues no es su especialidad, si fuera su especialidad ser inmobiliario seguramente no nos buscaría, entonces uno necesita, es como que vaya uno al médico y le dé, bueno, se puede tomar esto, puede hacer esto, puede hacer, no, el médico le dice, esto es lo que tiene que hacer, si no, no se enloquece. Y hágalo. Y hágalo y uno ve los resultados y mejor no averigüe mucho en Google porque entonces es peor. Sí, esa sería la idea de nuestra asesoría. Sí. Y todo esto pues acompañado de lo que les digo, mucha frecuencia, una gente que esté en entrenamiento y que en una semana no aparezca, me preocupo porque nada, tenemos que estar en mucho seguimiento, para sobre todo los 3 metas, primeros meses. Bueno, la tercera fase de ese plan de desarrollo es el seguimiento a metas. Sí. El seguimiento a metas es algo bonito y odioso. Yo digo, ahí es donde no lo quieren a uno de broker, porque, sí, porque obvio incomoda en el momento en que no estoy cumpliendo las metas. Pero en el momento en que sí las estoy cumpliendo es bonito porque el broker me va a felicitar, de pronto me va a retar un poco más, puedo llegar más lejos. Pero cuando estoy solo, la verdad, y no tengo un broker a mi lado, ese seguimiento a metas se me vuelve una excusa mental. Aceptar las fallas de uno, personalmente, creo que es de las cosas más difíciles que hay en la vida, por lo menos para mí, y aceptar que yo fui el que cometí el error es bastante difícil. Por lo general, cuando no he logrado unos objetivos, unas metas, voy a sacar excusa, y la excusa puede ser política, puede ser que el dólar ha bajado, puede ser que es que ha llovido mucho, que Semana Santa cayó en marzo, mil y mil excusas que al final son excusas. Tener a alguien al lado me va a orientar más bien a decirme, mira, fallaste en la prospección, quizás estás fallando en la entrevista, ¿por qué no hacemos un juego de roles? Me haces una entrevista, identificamos qué mejoras puedes tener para lograr una mejor conversión, etcétera, etcétera. Creo yo que el mayor valor agregado que existe en el modelo de RE/MAX es el acompañamiento del broker. Total. El seguimiento a metas. Mira que yo a veces lo pongo con un ejemplo y es que hay que poderle decir a la gente las cosas que debe mejorar. Si yo simplemente quiero tenerlo todo el tiempo contento, siento que le hago un daño. Entonces yo a mis agentes les digo,
Esto es como un niño chiquito. Yo puedo ir en Halloween, llevarlo a que recoja dulces y entregarle la calabaza completa para que se coma una noche, y esa noche yo voy a ser la mamá más popular del mundo, me van a amar, la mejor mamá, pero al otro día al chino seguramente le va a dar unos retorcijones, se va a sentir mal, sí, va a tener unas consecuencias. Entonces yo digo, es preferible una vez decir, no, mira, por aquí no, yo te recomiendo por acá. Obviamente somos adultos, esto es un tema de independencia, entonces pues cada uno verá cómo lo toma, pero creo que cuando te dicen no, te están haciendo un beneficio a mediano y a largo plazo. Ahí me hiciste acordar algo que he oído en convenciones nuestras en Colombia, pero también en convenciones internacionales de RE/MAX, y es que los agentes top producer muchas veces comentan, yo me esforcé cuando mi broker me rechazó una captación. Porque duele en el alma, ¿no? Uno logra un contrato y llega todo bien y de pronto su broker le dice, qué pena, pero eso está muy alto, o no te lo voy a aceptar en abierto, tiene que ser en exclusiva, y esa pena que da volver a hablar con el cliente y decir, no me lo aceptaron. ¿Sabes qué es fuerte? Cuando un agente llega muy ilusionado por un posible baloto, entonces es que me están ofreciendo que yo venda X proyecto que no tiene que ver con mi especialidad, que no tiene que ver con todo lo que hemos venido manejando y estructurando, y que me va a desconcentrar. Que se sale de su plan de negocio. Wow, pero pues no está alineado, exactamente, no está alineado con su plan de negocios. Entonces sí, son esos no que de pronto en el momento incomodan, pero que luego brevemente empiezo a ver los resultados y digo, bueno, tenía razón. Bueno, vamos a hacer una pausa con un pequeñito video y ya entramos a nuestras conclusiones del café de hoy. Bueno, estamos aquí de regreso para sacar nuestras conclusiones del plan de desarrollo de agentes. Y yo no me canso de decir, a mí mi desempeño en mi vida profesional me cambió desde que acepté que un coach o un mentor me guía y me va a llevar más lejos. Acepté la importancia de pagar un coach. Obvio, jamás quise pagar un coach, y además cobran caro, bueno, no todos, pero en ese momento yo decía, pero ¿por qué voy a pagar si yo he leído estos libros, si me leo otro libro, me veo un video? Y creo yo que la única forma de uno evaluar si un coach le va a agregar valor o no es probándolo. El que no ha probado una mentoría de este estilo, creo que se puede estar perdiendo algo importante en su vida. Sabes que con esa última frase que dices me conectas con algo que empezamos el café, y es, yo te decía, a veces ese agente que ya ha tenido relación con el mercado inmobiliario le cuesta más entrar a tener el coach y todo esto, pero una vez entra es como un enamoramiento como de por vida. Es muy extraño, por lo menos para mí en lo personal, en mi oficina en RE/MAX Conecta, que alguien se retire para continuar siendo agente por fuera. O sea, como que si se retiran se van del país, se van a dedicar a otra cosa, algo como diferente, pero una vez entran en RE/MAX y en RE/MAX Conecta y ven el valor de todo este acompañamiento, ya no, es muy raro que vean la opción de continuar. Es como ponerle un turbo a su negocio, ¿no? Es como, sí, total. Como un súper impulso. Buen ejemplo. Bueno, Ana, ¿dónde te pueden contactar las personas que estén interesadas en conocer más sobre RE/MAX Conecta? Bueno, pues me encantaría que me contacten. Les recuerdo, entonces mi nombre es Ana María López. Nuestra oficina RE/MAX Conecta está ubicada en Bogotá, en el barrio Chico. Pueden escribir a mi celular directamente o llamarme 311-854-7599. También me pueden escribir a mi correo que ahí les aparece, a lopez@remax.co, y nosotros ya les vamos canalizando cómo es esa cita para contarles todo y conocernos mejor. Que con modestia aparte es una oficina bastante bonita, ¿no?
Sí, sí, ojalá quieran conocernos y que conozcan, porque además el espacio es muy agradable, motiva a estar ahí. Claro que Vale, sí. eso era lo que les teníamos para hoy. Espero que quienes se encuentren afiliados a RE/MAX tomen el mayor provecho de ese plan de desarrollo de agentes, y quienes aún no nos acompañan en la red, pues se den una oportunidad con RE/MAX Conecta, con alguno de nuestros brokers, de cómo sería su negocio, qué tanto impulsaría su negocio un acompañamiento de un plan de desarrollo, donde finalmente lo que buscamos es que cumplan más metas y que se llegue más alto en la producción de cada uno de sus negocios. Muchas gracias, Ana, por habernos acompañado hoy personalmente con un cafecito. Un café. Muchas gracias por la invitación, qué rico haber podido venir. Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en vivo, los que no, pues aquí queda la grabación de este café, y si tienen preguntas pueden seguirlas poniendo en los comentarios de las diferentes redes sociales, que en lo posible pues les estaremos respondiendo. Gracias. Bueno, gracias.